CCL de Cosamaloapan, Veracruz, les da la bienvenida al programa Pastos Verdes. Queremos compartir contigo el alimento que hay en la palabra de Dios para el alma cansada. Comenzamos. Buenos días, amada audiencia. Este es su programa Pastos Verdes. Es presentado por la Iglesia Presbiteriana Jezreel de aquí de Cosamaloapan. Y nuevamente le saluda con mucho amor su hermano en Cristo, Andrés Joachín Zamudio, y también el pastor Israel Salgado Castillo. Buen día, pastor. ¿Qué tal, hermano Andrés? Buenos días, saludos a toda la audiencia. Pues nuevamente le damos la ubicación de la Iglesia Jezreel, que está en la avenida Doctor Cipriano Villasana, número 210, antes Las Flores, entre Libertad y La Cañada, aquí en la Colonia Centro. También ponemos a su disposición el número de celular, el 229-552-5031, para responder preguntas de acuerdo al tema de hoy, pero también para atender algún motivo de oración, y nos gustaría saber su opinión acerca del programa, que es muy importante, sugerencias, las cuales serán revisadas y contestadas con mucho gusto después del programa. Y también, amada audiencia, pues si gustan tomar algún apunte, pues búsquese un papel y lápiz para que puedan ustedes anotar los versículos y el tema, que va a estar muy, muy interesante. Y pues vamos a dar inicio a este programa. Pastor, si nos hace el favor de la oración de inicio. Sí, vamos a orar. Amado Dios, gracias por la vida que nos concedes, por la oportunidad también que nos das, Señor, de poder hablarle a la audiencia, Señor. Rogamos que seas tú, Señor, quien a través de estas palabras traigas, Señor, alivio, traigas también, Señor, consuelo, y traigas también, Señor, convicción de pecado que nos lleve al arrepentimiento, Señor, para estar reconciliados contigo, Señor. Este tiempo, Señor, es tuyo y rogamos que sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, mis amados hermanos, pues vamos a Radio Escucha, vamos a escuchar un canto. Amén. Adelante, el canto se llama Ten piedad de mí, lo canta la IBI, y bueno, es un tema relacionado al asunto que vamos a abordar el día de hoy. Tema de este canto, ¿verdad?, que nos ayuda a la reflexión.
Pastor, vamos a entrar en materia ahora. ¿Y cuál es el tema de hoy? Bien, hermano, el tema de hoy tal vez no es un tema muy cómodo, pero es necesario abordarlo. El tema que vamos a abordar el día de hoy es ¿qué es el pecado? Una palabra incómoda, tal vez para nuestra sociedad del día de hoy, pero que sí es importante que nosotros sepamos qué es, de dónde viene y cuáles son las consecuencias. Eso es lo que vamos a estar abordando en el día de hoy. Pues sin más preámbulos, pastor, pues empezamos con el tema. Sí, hermano, gracias. Bien, miren, audiencia, les decía yo, el tema del pecado no es algo muy cómodo porque algunas personas podemos llegar a sentirnos un poco molestas o incómodas al saber que nosotros somos pecadores, pero eso es lo que nos enseña la Escritura. La Biblia nos dice que el pecado no es solamente hacer algo malo según las normas sociales. En un sentido más profundo, el pecado es una ruptura entre la relación de Dios con el ser humano. La Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, se nos dice que el pecado es infracción de la ley, es una violación de la ley. El pecado es una desobediencia al estándar perfecto de Dios. Así como, por ejemplo, si yo entro a una casa y robo, eso es un delito, eso es una infracción de la ley de acuerdo a las normas humanas. Bueno, también Dios tiene sus leyes y cada vez que nosotros desobedecemos esas leyes, estamos cometiendo una infracción. En términos sencillos, el pecado es todo aquello que nos aleja del propósito original para el cual fuimos creados. Es una actitud del corazón que se manifiesta en pensamientos, palabras y acciones que contradicen la voluntad de Dios. Y quiero repetir eso: pensamientos, palabras y acciones. Es decir, de esas tres formas nosotros podemos pecar. Aún hay una cuarta, porque la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos va a contar también como pecado. El pecado también se puede explicar como una independencia de Dios, o querer independizarnos de Dios, querer vivir según nuestras propias reglas sin tomar en cuenta a Dios que nos dio la vida. Así que también el vivir separados de Dios, esto también es pecado. Desde la perspectiva reformada, que es la perspectiva de la Iglesia Presbiteriana, entendemos que el pecado también es una corrupción total de la naturaleza humana. Ahora, no significa que el ser humano puede ser tan malo o es tan malo como puede ser, sino más bien que todas las áreas de la vida del ser humano, como la mente, la voluntad y las emociones, todas estas quedaron afectadas por el pecado. A eso se le llama corrupción total, o también se le llama depravación total, aunque tal vez la palabra depravación suena fuerte, y más correcto sería hablar de corrupción total. Quiero mencionar brevemente las descripciones que Dios da acerca del pecado. Primero, la Biblia dice que el pecado es universal. No hay un ser humano en este mundo que sea libre de pecado. Romanos 3:10 dice: no hay ni uno solo que sea justo. Entonces el pecado es universal. Aún en el rincón más apartado del planeta, ahí hay pecadores. También la Biblia nos dice que el pecado es dominante en todos los aspectos. 2 Corintios 4:4 dice así: pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El pecador está cegado en su entendimiento. Por eso Dios decía, va a ser incómodo y va a ser hasta ofensivo para un pecador aceptar que es pecador, porque está cegado su entendimiento. Es engañoso
En Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Precisamente el pecador no es consciente de su estado pecaminoso. El pecador piensa que no es pecador, el pecador piensa que es sabio, pero lo cierto es que el pecado lo ha cegado y no puede reconocer por sí mismo su propio estado pecaminoso. El pecado también es endurecedor, hace que nuestro corazón se endurezca. 1 Timoteo 4:2 dice, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Cauterizar es eso, es un endurecimiento o un encallecimiento, como cuando nos sale un callo en la mano y esa piel se vuelve dura e insensible. El pecado, eso es lo que produce, endurecimiento y falta de sensibilidad para las cosas de Dios. El pecado también es esclavizante. Juan 8:34 nos dice, Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y aquí la realidad es la siguiente, un pecador puede dejar de cometer un pecado, pero inmediatamente otro pecado va a tomar su lugar. Es decir, podemos decir, bueno, yo ya dejé de tomar, qué bueno, pero ahora ¿qué pasa? Bueno, ahora añado otro pecado. Es decir, yo nunca estoy libre de pecado, porque siempre si estoy dejando un pecado, estoy adquiriendo otro, o tal vez otro surge con más fuerza. El pecado también, la Biblia nos dice que el pecado es degradante, y lo vemos en el caso de los ángeles. El pecado degradó de ángeles y los convirtió en demonios. También con Adán y Eva vemos cómo el pecado fue degradante, porque ellos, siendo santos, justos y perfectos, al pecar pasaron a ser pecadores imperfectos. Así que eso es la terrible realidad del pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? ¿De dónde viene todo este problema? Bueno, la Biblia nos relata que en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Génesis, Dios creó al ser humano en un estado de santidad y de armonía. Armonía con Él, o sea, con Dios, con el mismo hombre, con las demás personas, que en este caso pues solamente era Eva, y con la naturaleza. O sea, había 4 relaciones en armonía cuando Dios crea al ser humano. Pero Dios también le dio al ser humano libertad, libre albedrío. Y con esa libertad también estaba la posibilidad de que el ser humano eligiera obedecer a Dios o no. Tenían ellos esa libertad. Dios puso a la humanidad, en la persona de Adán, lo puso bajo un pacto. ¿Y cuál era ese pacto? Bueno, ellos tendrían que obedecer su palabra para que ellos pudieran vivir para siempre. En Génesis 2:16 dice, y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces, si el ser humano obedecía, viviría en ese estado de santidad para siempre, pero si desobedecía, morirían en sus pecados. Adán, como representante de la humanidad, desobedeció, haciéndose pecador y haciendo a toda su descendencia, es decir, a nosotros, pecadores también. A este evento en la teología se le conoce como la caída y tiene implicaciones muy profundas, porque en Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso significa que Adán no solamente pecó como individuo, sino que pecó como cabeza representativa de toda la humanidad. La historia de Adán y Eva ilustra el primer acto de desobediencia. Decidieron ellos confiar en su propio criterio en lugar de confiar en Dios. Es importante entender, audiencia, que el pecado no solo comenzó como una acción externa, sino como una decisión interna. El pecado siempre empieza en el corazón y se manifiesta de manera externa. Y a veces, aunque no se manifieste de manera externa, el pecado es pecado, aunque solamente se lleve a cabo
en el pensamiento. Satanás, que es el tentador, logró hacer que Adán y Eva, logró hacer pecar a Adán y Eva distorsionando la verdad de Dios, pues aseguró que no morirían al comer del fruto, sino que serían iguales a Dios. Además, hizo ver a Dios como alguien egoísta, que no quería que el ser humano alcanzara su máximo potencial, y por eso los alienta a liberarse de Dios para ser ellos mismos su propio Dios. Y esta estrategia de torcer la verdad, Satanás la sigue usando al día de hoy. Por eso te invitamos a que conozcas la palabra de Dios para que evites ser engañado por Satanás. ¿Qué consecuencias hay del pecado? Bueno, hay serias consecuencias. Primero, produce muerte espiritual. Efesios 2:1 dice así: y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta muerte espiritual significa que nosotros ya no tenemos una relación cordial con Dios, somos ahora enemigos de Dios, y eso representa la muerte espiritual. En el capítulo 5 de Génesis se va repitiendo esta idea de que el hombre muere. Les invito a que lean ese capítulo. Segundo, genera enemistad con Dios. La buena comunión entre Dios y el hombre se rompe. Ahora, después de que Adán y Eva pecan, se esconden, pues tienen miedo de Dios, cosa que nunca antes habían sentido miedo de Dios. Pero ahora, como son pecadores, ahora tienen miedo de Dios y ya no tienen una buena relación con Él. Romanos 8:7 dice: la mente carnal, es decir, la mente pecadora, es enemistad contra Dios. Tercero, también se afectó la relación con su prójimo. Adán, quien se alegró con la llegada de Eva a su vida, ahora la ve como la causante del problema en que se metieron. Génesis 3:12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Ahora Adán empieza a quejarse de su mujer. Hay una mala relación ahora entre Adán y Eva. Cuarto, también se afecta toda la creación. La tierra es maldecida a causa del pecado. Génesis 3:17 y 18 dice: al hombre le dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Romanos 8:20 al 22 también nos dice que la creación entera está gimiendo en espera de esa redención, de esa restauración que Cristo va a traer. Esto, amada audiencia, explica la realidad del sufrimiento. ¿Por qué hay sufrimiento en nuestros días? Es a causa del pecado, porque el pecado trae injusticia y corrupción en el mundo. No vivimos en un sistema neutral, sino en uno que ha sido afectado profundamente y en la raíz del corazón del hombre a causa del pecado. Estas consecuencias han estado presentes en la historia de la humanidad y lo estarán hasta que Cristo regrese a poner orden en este mundo. Qué terribles consecuencias del pecado para el ser humano, pastor. Ahora, la pregunta obligada: ¿hay algún rayo de esperanza para la humanidad que está sumida en el pecado? Gracias a Dios, hermanos, sí la hay. Esa es la buena noticia y es lo que nosotros en la Biblia conocemos como el Evangelio. Aquí el Evangelio brilla con mucha claridad porque Dios, en su soberana gracia, proveyó una solución una solución que el ser humano no puede alcanzar por sí mismo. El ser humano no puede encontrar ni puede alcanzar esa solución, sino que es Dios el que la provee. Romanos 5:19 dice: así como por la desobediencia de un hombre, y este es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, y esos muchos somos todos los descendientes de Adán, así también por la obediencia de uno, y este es Cristo, los muchos serán constituidos
justos. Ese uno, como he dicho, es Jesucristo. Fíjense qué curioso que Adán fue tentado en el huerto del Edén. Adán fue tentado con el estómago lleno, en un huerto lleno de frutos a su disposición, y aún así pecó queriendo comer de ese fruto. Cristo, el segundo Adán, fue tentado en un desierto donde no había nada para comer, después de 40 días de estar en ayuno, con mucha hambre, y aún así Cristo no pecó al no acceder a la tentación de Satanás. Todos nacemos teniendo como representante a Adán. Si nosotros morimos teniendo como representante a Adán, tendremos condenación eterna, porque implica que nosotros seguimos siendo pecadores y enemigos de Dios. Pero Dios en su gracia nos ha dado un segundo Adán, y este es Cristo, como representante del ser humano. En Cristo, nuestro segundo Adán, hay perdón y vida eterna. 2 Corintios 5:21 declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Desde la perspectiva reformada, la salvación es por gracia sola, mediante la fe sola, en Cristo solamente. Efesios 2, 8 y 9 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esta solución que Dios nos da? Bueno, la solución, la Biblia, Dios en su palabra nos la dice. La respuesta que Dios demanda no es simplemente mejorar nuestra conducta. Dios no nos dice, mira, échale ganas, esfuérzate y échale ganas a ver si así logras obtener la salvación. Tampoco se nos pide en ese sentido que demos una mejor versión de nosotros mismos, sino lo que Dios nos dice o lo que Dios demanda para que nosotros podamos alcanzar esa salvación es arrepentimiento de nuestros pecados y fe en el sacrificio de Jesucristo. Hechos 3:19, Pedro, predicando a los judíos, les dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Juan 3:16, en un versículo muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que 2 requisitos para alcanzar la salvación: arrepentimiento y fe, creer en el Hijo unigénito de Dios. Entendemos que este arrepentimiento y fe también son obra de la gracia de Dios en el corazón del creyente. ¿Qué pasa ahora? Bueno, aquella persona que se arrepiente de sus pecados, que reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados y cree en el sacrificio de Jesucristo como el único medio para borrar su pecado, la Biblia dice que ahora es una nueva criatura, es una nueva persona. Porque Dios no solamente salva a la persona, no solamente la perdona, sino que además la transforma. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Con esto se inicia un proceso que se llama santificación, donde el creyente, por el poder del Espíritu Santo, comienza a vivir para la gloria de Dios, que es el propósito por el cual el ser humano fue creado. Así que, ¿qué hemos visto hasta este momento? Bueno, que el pecado es una realidad profunda que afecta a todo nuestro ser y todo el mundo. El pecado está infiltrado. Todo nuestro mundo, nuestras relaciones personales, nuestra mente, nuestras emociones, todo está permeado por el pecado. Su origen del pecado radica en la desobediencia de Adán.
desde ahí nosotros venimos arrastrando este problema del pecado. Todos los que hemos nacido como seres humanos somos descendientes de Adán y traemos, permítanme usar esta expresión, de fábrica el pecado instalado en nuestro sistema. Y por eso es que vemos el mundo como está, lleno de corrupción, lleno de injusticia, de maldad, de violencia. Eso es causa del pecado. Pero ¿qué hemos aprendido también el día de hoy? Que la gracia de Dios es mayor. Si bien es cierto, el pecado es grande y abundante, la gracia de Dios es todavía mucho más grande y mucho más abundante, porque Dios envía a un segundo Adán, es decir, Cristo, para ofrecer perdón, justicia y vida nueva, vida eterna. La pregunta que tendríamos que hacernos el día de hoy es la siguiente: hemos reconocido, amada audiencia, ¿has reconocido tu condición de pecador o de pecadora? ¿Has confiado en la obra perfecta de Cristo? Si aún no te pones a cuentas con Dios, yo te invito a que vengas a Cristo con arrepentimiento y con fe para el perdón de tus pecados y la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La única manera en que tú puedes obtener salvación, perdón de tus pecados y vida eterna es por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Arrepentimiento de tus pecados y fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Yo te invito, si tú no te has puesto a cuentas con Dios, hazlo hoy, no esperes más tiempo. Dios te llama, Dios te invita. Dice Dios: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios te espera para que tú vengas arrepentido a Él. Ahora, si tú ya eres creyente, que bueno, gran bendición, tú ya has sido perdonado de tus pecados, pero ¿qué pasa? Tú necesitas seguir siendo transformado. Recuerda que Cristo no solamente vino a salvarte de tus pecados, sino que vino a transformarte. Así que si tú ya eres creyente, si tú ya te has puesto a cuentas con Dios, si tú ya asistes a una iglesia, entonces permanece en Cristo. No te apartes de Él. Necesitas seguir siendo transformado. Sigue estudiando tu Biblia, porque esa es la manera en que el Espíritu Santo va a llevar a cabo esa transformación en tu vida. Muchas gracias, querida audiencia. Esperamos que este tiempo de reflexión nos lleve no solamente a entender este asunto del pecado, sino que nos lleve también a responder de manera positiva al llamado de nuestro Dios. Ok, pastor, muchas gracias por este tema muy interesante. Espero que haya sido de grande bendición y edificación en la vida de todos nosotros. Y nuevamente recordándoles de que nos sintonicen la próxima semana a las 9 por XHQO 90.7. Dios me los bendiga. Así es, muchas gracias. Esperamos sus llamadas, sus mensajes. Agradecemos a San Andrés Tuxtla. Desde allá nos estuvieron marcando la semana pasada. Y háganos saber desde dónde nos escuchan, ya sea con una llamada o con un mensaje de WhatsApp. Nos va a dar mucho gusto poder saludarles. Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en el próximo programa de Pastos Verdes para el alma cansada. El Señor Jesucristo les bendiga. Este programa fue presentado por la Iglesia Presbiteriana Jezreel de Cosamaloapan, Veracruz. Ubicada en Avenida Cipriano Villasana 210 entre Libertad y La Cañada. Hasta la próxima.